tabla de Bayes. ¿Bien? Fenotipos. Los posibles fenotipos de mi probando que es sano es o es homocigote dominante o es heterocigote. Para que sea sano, bastaría que tenga un alelo dominante o los dos dominantes. Entonces solamente había estas dos posibilidades. Ahora, probabilidad anterior. El cuadro de Bayes lo llenamos siempre considerando la probabilidad anterior. La probabilidad anterior está referida entonces a la transmisión, en este caso del papá del probando hacia él. Como el papá del probando es 2/3 heterocigote, y siempre toda persona le transmite la mitad de los genes, la probabilidad anterior entonces es 2/3 por 1/2. 2/3 por 1/2, ¿no? 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, 2/6. ¿Sí? Pero 2/6 es igual a decir 1/3, ¿no? Simplificando. Ojo con eso. Entonces acá también igual, 2/3 por 1/2, me sale 2/6, simplifico 1/3. 1 sobre 3, 1/3. Muy bien, probabilidad condicional. La probabilidad condicional tiene que ver entonces con la probabilidad de transmisión de un alelo del probando a cada uno de los hijos que ya nacieron, siempre y cuando consideremos al probando homocigote o heterocigote. Entonces, ¿cuál es la transmisión de un homocigote? Como el homocigote tiene los dos alelos iguales, entonces la transmisión al hijo siempre va a ser el mismo alelo, el único alelo que tiene, 1, 100% que le transmite el alelo dominante. Al primer hijo, que ya nació. Al segundo y al tercero le transmitirá también pues el alelo dominante con la misma probabilidad. Entonces, 1 por 1 por 1. 1. Fíjense que en este caso estoy contando, estoy multiplicando 3 veces 1 por cada hijo que ya nació. El signo de interrogación no entra en esta probabilidad condicional. En la otra columna, ¿cuál es la probabilidad de que el primer hijo de mi probando reciba un alelo si es que el probando fuera heterocigote? Pero yo sé que todos los heterocigotes le transmiten 1/2 de probabilidad de cualquiera de esos alelos. ¿Sí? 1/2. Al primer hijo, al segundo y al tercero. Y eso es igual entonces a 1/8. Bien, juntemos las probabilidades. Probabilidades juntas. Entonces, voy a multiplicar la anterior por la condicional. 1/3 por 1. Y en el otro caso sería 1/3 por 1/8. ¿No? Esto es 1 sobre 24. Probabilidad final. Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Si la primera probabilidad junta yo le llamo A y a la segunda yo le llamo B, entonces las probabilidades finales deben ser, en esta columna debe ser A entre A más B, y en la otra columna debería ser B entre A más B. Es el cálculo que yo voy a hacer para que de esa manera me generen dos fracciones con el mismo denominador. Y haciendo esto, las dos fracciones me van a sumar 1. Claro, porque como es sano mi probando, o es homocigote dominante o es heterocigote. Solamente hay dos posibilidades nada más. ¿Sí? Dos posibilidades. Muy bien, entonces hagamos el cálculo. A equivale a 1/3 entre 1/3 más 1 sobre 24. Y en el otro lado sería 1 sobre 24 entre 1/3 más 1 sobre 24. Para poder hacer el cálculo más rápido, entonces yo voy a considerar, voy a transformar las fracciones que tienen denominador 3 en fracciones que tengan denominador 24. O sea, ¿por cuánto le tendría que multiplicar a este valor de 3 para que llegue a ser 24?
¿Ven? Entonces es 8, ¿no? 3 por 8 es 24. Muy bien. Entonces, si yo a un tercio le multiplico por 8, tanto en el numerador como en el denominador, sigue siendo un tercio. 8 entre 24. Ese es un tercio. Entre, y abajo pongo lo mismo. 8 entre 24 más 1 sobre 24. En el otro lado tendría 1 sobre 24. Entre 8 24 más 1 sobre 24. ¿Por qué hago eso? Porque en el denominador entonces tengo suma de quebrados homogéneos, ¿cierto? 8 sobre 24, sumando sería 9 entre 24. Y acá sería 1 sobre 24 entre 9 sobre 24, ¿no? Quebrados homogéneos, sumo los numeradores nada más. 8 más 1, ahí está. Como veo, entonces tengo 24 despejando numerador, denominador. Acá me saldría 8 novenos y en la otra probabilidad tendría un noveno. Pero de las dos columnas, ¿cuál es la que me interesa? ¿Cuál es la probabilidad que me va a interesar darle como parte de la consejería a mi probando? Pues la probabilidad de que él sea heterocigote. Claro, si el rasgo que estoy estudiando es recesivo, entonces le tengo que dar, ¿no? Tengo que hablar de la probabilidad de que él sea portador de ese rasgo recesivo. Por lo tanto, entonces le voy a dar esta probabilidad. La probabilidad de que mi probando sea heterocigote es un noveno. Y entonces, si mi probando fuera un noveno, ¿cuál sería la probabilidad de que se lo transmita a un futuro hijo? Ahí entra recién el signo de interrogación. Yo sé pues que todos le transmitimos la mitad de los genes a cada uno de nuestros hijos. Entonces la probabilidad de que el signo de interrogación, o sea, un futuro hijo, reciba el alelo recesivo de su papá, es igual a un noveno por un medio. ¿Sí? Y eso sería 1 sobre 18. Y con eso entonces habríamos completado entonces todo el cálculo de probabilidades para este pedido. A ver, considere. Tengan en cuenta que aquí siempre tenemos que calcular dos probabilidades, por el hecho de que mi probando es sano. Si es sano, o es homocigote dominante, o es heterocigote. En los dos casos vamos a ser sanos. Pero cuando yo empiezo a calcular la probabilidad, al juntar la probabilidad anterior con la condicional, yo tengo fracciones, un tercio, 1 sobre 24. Si yo sumo esas dos, no me da 1. Me debería dar 1, ¿por qué? Porque son solamente dos probabilidades. O es uno o es el otro. No hay ninguna tercera posibilidad. ¿2 tercios? ¿Dónde está homocigote dominante? Acá. 2 tercios, un tercio. ¿Dónde están los 2 tercios por un medio? Homocigote dominante anterior. Acá. Ah, ya. ¿Por qué? La probabilidad anterior tiene que ver con el papá del probando. ¿Sí? Y el papá del probando es hijo de dos heterocigotes. Los dos son heterocigotes. Si los dos padres son heterocigotes, un hijo sale heterocigote con una probabilidad de 2 tercios. Ya pues. Y la transmisión siempre a la siguiente generación es un medio. 2 tercios por un medio. Recuerden, esas son las dos probabilidades de genotipos de mi probando. ¿Ya? Y yo voy a considerar al probando o bien un homocigote o bien un heterocigote. Pero en cualquiera de los dos casos, la transmisión de su papá a él sigue siendo 2 tercios por un medio. En cualquiera de los dos casos. Siempre la probabilidad anterior en las dos columnas debe ser el mismo cálculo. ¿Sí? Porque, bueno, sí, las dos columnas es el mismo cálculo. ¿Estamos? ¿Has entendido? Sí. ¿No? Tomen en cuenta algo. El probando tiene una mamá que no pertenece a la familia. Por lo tanto, si la mamá no pertenece a la familia, no tiene nada que ver con el rasgo recesivo y por lo tanto al hijo le ha transmitido un alelo dominante. Entonces, el otro alelo va a depender del papá.
Pero como es heterocigote, le transmite o el alelo dominante o el alelo recesivo con la misma probabilidad. Por eso que la condición de la anterior sigue siendo la misma. ¿Sí? Muy bien. Ahora, no se olviden de que este artificio A entre A más B sí me permite sacar una fracción que si la suman ambas columnas me saliera 1. 8 novenos, 1 noveno, 9 novenos, ahí está 1. ¿Ok? Pues eso es para homogeneizar la fracción. ¿De acuerdo? Bien. Entonces. Rápidamente. Igual, 5 minutos. Parra, Parra. Alba. Izquierdo. ¿Qué es eso? Alba. Parra. Alpasa. Jorge Quiero. Camila. Gabriela. Durán de la Cruz. Hilary. María Fernanda. Alma. Malma. Tú, te llamo. No hay Malma. Acá. Como se llama que estoy mal de la garganta. Aguilar. Quiero Alejandro. Vázquez. Cinco minutos. ¿Cómo tienen hijos y madres? No entiendo. ¿Qué piensas? ¿Quién llamó? ¿Nadie llamó? Mientras estaba agonizando, escuché el toque. Eso no cuenta. No se cuenta. Completamente seguro. ¿Por qué me estás diciendo? Sí, somos un medio. O sea, uno de dos alelos diferentes. ¿Cuántos alelos de ustedes diferentes? Ninguno. Es el mismo alelo. Es el mismo alelo, uno. Es 1 por 1 medio. No. Puede ser, no puede ser, no sabemos. Sería. Solamente en este caso, él es heterocigote, 100% seguro. De ahí usted para abajo. ¿Y cómo sé que es este? No da su madre. Es Ese es el probando. Probando. no sé si Probando, yo no sé si es como... O sea, Ponerlo a acostarse, cerca. 2 tercios. ¿Por qué? Por eso tiene las dos columnas para mí probando. ¿Por qué? Ese es el papá del probando. No sé, por Él es eso. heterocigote. Con toda seguridad. 100%. ¿Cuál es la probabilidad de transmisión de un heterocigote así? Allá, 2 tercios. ¿Dos tercios? ¿De un solo padre a los hijos? No, entonces entre 1 medio. Medio. Si él es 100% heterocigote, dos tercios se utiliza cuando los dos padres son heterocigotes. Acá solamente tengo el dato del papá nada más. Ah, ya. Encima, hemos eliminado a la mamá, ¿no? No está presente, porque ella no tiene nada que contar. Allá, entonces sería así. Entonces, la transmisión del papá al hijo es un medio. Esa es mi probabilidad anterior.
¿Sí? En este caso es mi probabilidad de medio. Dime. Ya, entonces es el anterior. Sigue probando. Ya condicional. ¿No es el cuadro? ¿Cuál estás trabajando? Un tercio. El de primero. Desde acá nomás. Sigue probando. Un tercio. Escúchame. Ya, A ver, yo sé que este es un... si este es mi probando, la probabilidad anterior es la transmisión de papá o la mamá. Ajá. En este caso, ¿qué dato tengo? Condicional. ¿La mamá? Todos han salido. Papá. Es el papá. La transmisión de papá hacia mi probando es la probabilidad anterior. Ya, ¿qué sería? Solo hay que... ¿Ah? ¿No hay otro qué? En este caso, solamente el papá le puede transmitir. Hemos eliminado a la mamá. ¿Por qué? Salió. ¿Papá es soltero? ¿Papá es soltero? Ajá. No, simplemente lo hemos eliminado porque la mamá no tiene ninguna evidencia de tener un rasgo recesivo. Entonces, ¿cuánto sería? Lo puedo colocar a la mamá, pero algunas veces tampoco no es necesario colocarla. Si yo sé al 100% que ¿Es ella lo es mismo? homocigota dominante, que no tiene antecedentes, simplemente la elimino de... O sea, es lo mismo que el ejercicio que nos ha hecho, ¿Ok? me parece. Entonces solamente es un padre nomás el que lo ¿Qué transmite. estoy haciendo? Matito, me has hecho confundir. Ah, no, es un tercio por un octavo. ¿De la madre? ¿Qué tiene? Cuando es heterocigoto siempre es 2 tercios. Y por un medio, un tercio. Solo empezaste de acá. Ajá. Y ya estás. Sí, así dijo el doctor, me estaba explicando. 24. Ah, este es A, un tercio. Un tercio sobre un tercio. ¿Hoy es lo mismo? Un tercio. ¿Es lo mismo? O sea, Es lo mismo que... Ajá, creo. Oye, ¿se hace mal? No sé. anterior. Mira, ¿qué te pide? Mire, esa sería la tabla entonces de Bayes para este caso. Ah, sí, era lo mismo. Recuerden, como el rasgo es recesivo, entonces mi probando que está sano o es homocigote dominante o es heterocigote. Cualquiera de los dos casos, nada más. Dos probabilidades. La probabilidad anterior está relacionada con el papá, pero la mamá no está dibujada porque no pertenece o no tiene nada que ver con el rasgo recesivo. Estoy viendo directamente que la mamá de este señor es homocigota recesiva, lo cual lo hace a él heterocigote, 100% seguro que es heterocigote. Entonces la probabilidad anterior debe ser 1, probabilidad de que él es heterocigote, por un medio. Y eso es lo que yo voy a ver en la tabla. Probabilidad anterior, 1 por un medio. Pero decíamos que siempre la probabilidad anterior es la misma en ambas columnas. Porque o bien le transmite al alelo dominante o bien le transmite al alelo recesivo, con la misma probabilidad. Lo que cambia en el caso 2 es la condicional. Y la condicional tiene que estar relacionado con el número de hijos que ya nacieron. Si les pongo un signo de interrogación, no cuenten el signo de interrogación porque todavía no nace. ¿Okay? Y yo digo, ¿no? La manera de explicar esto es, si mi probando es homocigote, ¿cuál es la probabilidad que transmita un gen a cualquiera de sus hijos? Un homocigote. ¿Un homocigote? 100%. Uno a cualquiera de sus hijos. Hay 3 hijos nacidos,
1 por 1 por 1. Si mi probando es heterocigote, ¿cuál es la probabilidad de transmisión? Un medio a cada uno de sus hijos nacidos. Un medio, un medio, un medio. Esa es la manera de explicarlo. ¿Ok? La probabilidad junta es multiplicar anterior por condicional. Entonces tengo un medio por 1, un medio por 1 octavo. Y una vez que tengo la probabilidad junta, yo digo, esto es A, esto es B. La probabilidad final sería A entre A más B. Ahí está, un medio entre un medio más 1, un 16avo. Y acá es B, 1 sobre 16 entre A más B. Ahí está. ¿Ok? Este es entonces caso 2. ¿De acuerdo? ¿Dónde podría estar la variación o la complejidad? Recuerden que en el video habíamos visto que el papá del probando no salía un 1. Salía, ¿cuánto era? 2/3. O sea que el papá del probando puede tener cualquier probabilidad. Y la probabilidad anterior sería esa probabilidad de que sea heterocigote por un medio. Por esa razón en el video teníamos en la probabilidad anterior 2/3 por un medio. ¿Ok? O sea, tengo que ver el pedigrí y el pedigrí me dice cuál es la probabilidad de papá. Y luego, por un medio, es la probabilidad anterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vayamos ahora. Caso 3. Igual tenemos también otros ejemplos. También uno de ellos está ya desarrollado en la tabla. Y luego tenemos otros pedigrís que faltan desarrollar. Eso va al informe. ¿De acuerdo? Todos los pedigrís que están en esta presentación pasan al informe. ¿Doctor, los de la guía también? De esta presentación. Ah, ya se la guía. Ahora, si quieren de la guía también, ya perfecto. ¿Cómo que no? Sí, pues. ¿La presentación está en el portal? ¿Ah? Solamente para el informe de esta presentación. Lo de la guía debe servir para ustedes para seguir ejercitando. ¿Ok? Háganlo, pero de todas maneras es para que se ejerciten. Además creo que algunos de la guía están repetidos por algo así. Pero es lo mismo, ¿eh? Solo para el informe de esta presentación. Caso 3. Miren, en el caso 3 cambia todo. ¿Por qué? Porque en el caso 3 la enfermedad que estoy estudiando es autosómico dominante. ¿Qué implica que sea dominante? Que los enfermos por lo menos tienen un alelo dominante. O sea que en los enfermos yo no sé cuál es el fenotipo. De los únicos que yo sí sé son los sanos. ¿Ok? Los sanos deben ser homocigotas recesivos. Si es así, en realidad un rasgo autosómico dominante es más simple de estudiar. Y prácticamente todo va a traducirse en el hecho de que las personas sean heterocigotas y la transmisión siempre va a ser a un futuro hijo de un medio. ¿Ok? Es bastante simple. Pero dentro de los rasgos dominantes también hay algunos casos especiales. Algunos casos que no se manifiestan desde el momento del nacimiento. A eso nos llamamos expresión tardía. Por ejemplo, la diabetes de tipo 2. Desde que se nace ya hay diabetes de tipo 2, como cuadro clínico. ¿Desde qué edad comienza la diabetes de tipo 2? 40. ¿Ah? Fuerte. En adultos, sí, adultos. ¿Qué decir? Dependiendo, muy interesante la pregunta que diga, ¿no? Dependiendo del estilo de vida que diga. ¿Ok? Muy bien. Digo que es muy interesante por una razón. O sea, que si yo me cuido muy bien, la diabetes de tipo 2 se va a tardar en aparecer. Incluso si sigo una vida así, ¿no? O sea, no fumo, no tomo, no me amanezco, no como grasa. O sea, una vida muy aburrida, pero eso me va a hacer que de repente hasta no tenga diabetes durante toda mi vida. Me muero porque me caí del edificio. ¿Ok? Pero no me muero de diabetes. Muy bien. ¿Ok? ¿Por qué digo que es muy bien? Porque eso me da a entender que estas enfermedades no tienen una fecha exacta de inicio.
Porque por ciertas condiciones pueden aparecer antes o pueden aparecer después. En la teoría me dicen, ¿no?, que la diabetes tipo 2 comienza más o menos en promedio entre 35 y 40 años. Un tío mío empezó su diabetes de tipo 2 a los 57 años, por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿por qué si 35 hasta los 57 viene la diferencia de edad que hay? Entonces, no todos los casos son iguales. Tomando eso en cuenta, tomando lo que dijo su compañera, también yo diría entonces, entonces la edad de inicio de los síntomas va a tener cierta probabilidad. ¿Ok? Cuanto más edad, es más probable que ya se aparezca la enfermedad. ¿De acuerdo? Eso es un hecho, nada más. Entonces, por cada edad, las probabilidades pueden variar. Bueno, aquí entonces, por lo tanto, también tengo que hacer análisis bayesiano. Porque no es una cosa fija, ¿no? Cumplo tantos años, ya me dan enfermedad el día siguiente. ¿No? Entonces, tengo que calcular probabilidades. En este caso, la edad sería mi condicional, porque va a variar de persona a persona. ¿Qué implica eso? Implica entonces que debo tener datos respecto a la manifestación y no manifestación de la enfermedad según la edad. El pedigrí en este caso debe estar acompañado de una tabla. Veamos el video. Vamos. ¿Ven? Pedigrí y tabla. Tabla de edades. La profesora ha traído, pero los afectados deben tener. Vamos a resolver un problema de pedigrí del caso número 3. Recordemos que el caso número 3 está relacionado con un rasgo que debe ser autosómico dominante. Es autosómico dominante, por lo tanto los afectados deben tener por lo menos un alelo dominante. Mientras que los no afectados, o los individuos sanos o normales, llamémoslo así, deben ser homocigotas recesivos. Entonces, definitivamente, en este pedigrí, por ejemplo, nos va a interesar pues los individuos que están completamente sanos, porque ellos son homocigotas recesivos. En primer lugar, de ellos voy a saber completamente. Ahora, yo he empezado por este lado, porque como veo, aquí a la derecha del pedigrí no existe ningún individuo que tenga que ver pues con factor edad. Damos la bienvenida a un nuevo Crossout, un juego de acción multijugador gratuito sobre batallas en vehículos G. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está ocurriendo el factor edad? Para el lado izquierdo del pedigrí. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros un rasgo autosómico dominante, teóricamente yo debería decir, pues si tiene un solo alelo, por lo menos que tenga un solo alelo dominante, debería estar afectado, debería estar enfermo. Por esa razón que este tipo de análisis lo voy a hacer solo para aquellos rasgos genéticos en donde haya una expresión tardía. ¿Expresión tardía qué significa? Significa pues que la enfermedad ha empezado mucho después del nacimiento, en diferentes edades puede empezar la enfermedad. Y eso entonces me da una gama de posibilidades. Hay enfermedades que pueden empezar a partir de los 5 años, hay otras enfermedades que pueden empezar a partir de los 15, 18, 20, o 35, o 33 años, como la diabetes de tipo 2, o de repente la corea de Huntington, como me dicen, en promedio comienzan a partir de los 40 años. ¿Sí? Entonces, en este tipo de pedigrí es muy importante que acompañe a la imagen siempre una tabla que me relacione la edad con respecto a la probabilidad de manifestar los síntomas a estas edades y la probabilidad de no manifestar los síntomas a estas edades. Entonces, en ese caso, si yo veo el pedigrí y veo individuos completamente sanos,
Entonces, o una de dos, o son homocigotes recesivos, porque recordemos que los homocigotes recesivos son completamente sanos, o es que tendrían el alelo dominante, pero aún no manifiestan los síntomas a esta edad. Eso me da a entender entonces que aquí en el lado del pedigrí que me interesa estudiar, entonces me va a interesar también considerar la columna que diga probabilidad de no manifestar. Ojo, de no manifestar los síntomas todavía. Bien, entonces, sigamos llenando el genotipo. Entonces, automáticamente, bueno, en la primera generación, lo único que yo sé es que el papá afectado solamente puede tener un alelo dominante. Es lo único que yo sé, porque no tengo ninguna información adicional de su familia. Pero lo que sí sé es que su hijo afectado, el único hijo afectado, debe ser heterocigote. ¿Por qué estoy seguro que es heterocigote? Porque su mamá era homocigota recesiva. Y los homocigotes recesivos, de hecho, le transmiten siempre el mismo alelo a todos los hijos. ¿Ok? Y eso se va a repetir. Si nos damos cuenta, esto de aquí se podría estar repitiendo en este individuo que tiene 38 años. ¿De acuerdo? Este individuo de 38 años. Supongamos que a los 38 años de edad, este individuo estuvo afectado. Entonces, ahora sí completo el pedigrí. Y este individuo es el padre de mi probando. ¿Okay? A los 38 años comenzó la enfermedad, comenzaron los síntomas de la enfermedad. ¿Ok? Pero según genotípicamente este individuo debe tener un alelo dominante por ser afectado y debe ser el otro alelo recesivo por el hecho de que su mamá es homocigota recesiva. Entonces, 100% que estoy seguro que eres heterocigote. En base a eso, entonces, ahora sí, voy a armar mi cálculo de probabilidades con respecto a mi probando. Mi probando actualmente tiene 42 años, pero todavía está sana. Estará sana o bien porque es homocigota recesiva, o bien es porque tiene un alelo dominante, pero no manifiesta los síntomas todavía. ¿De acuerdo? Su cónyuge me pone en la edad 48 años. ¿Tendrá alguna trascendencia la edad del cónyuge? Pues en este caso no. ¿Por qué razón? Porque no pertenece a la familia. No tenemos ningún antecedente del cónyuge. Y si no tenemos ningún antecedente del cónyuge, definitivamente eso implicaría que al hacer el pedigrí se ha analizado a él y a su familia y hemos descartado por completo la posibilidad de que a través